Capítulo 133. Claro que, como lo pensó enseguida Traveler, lo que contaban eran los resultados. Sin embargo, ¿por qué tanto pragmatismo? Cometía una injusticia con Ceferino, puesto que su sistema geopolítico no había sido ensayado como muchos otros igualmente insensatos, y por tanto promisorios, eso había que reconocerlo. Impertérrito, Cefe se mantenía en el terreno teórico, y casi de inmediato entraba en otra demostración aplastante. Los jornales obreros en el mundo. De acuerdo con la Sociedad de las Naciones, será, o ha de ser que si por ejemplo un obrero francés, un herrero, pongamos por caso, gana un jornal diario y basado entre una base mínima de 8 y una base máxima de 10 pesos, entonces ha de ser que un herrero italiano también ha de ganar igual, entre 8 y 10 pesos por jornada. Mas, si un herrero italiano gana lo mismo, dicho entre 8 y 10 pesos por jornada, entonces un herrero español también ha de ganar entre 8 y 10 pesos por jornada. Mas si un herrero español gana entre 8 y 10 pesos por jornada, entonces un herrero ruso también ha de ganar entre 8 y 10 pesos por jornada. Mas si un herrero ruso gana entre 8 y 10 pesos por jornada, entonces un herrero norteamericano también ha de ganar entre 8 y 10 pesos por jornada, etc. ¿Cuál es la razón, monólogo Traveler, de ese etcétera? De que en un momento dado Ceferino se pare y opte por ese etcétera tan penoso para él. No puede ser solamente el cansancio de la repetición, porque es evidente que le encanta, ni la sensación de monotonía, porque es evidente que le encanta. Se le estaba pegando el estilo. El hecho era que el etcétera lo dejaba un poco nostálgico a Ceferino, cosmólogo obligado a conceder un Reader's Digest irritante. El pobre se desquitaba agregando a continuación de su lista de herreros. Por lo demás, en esta tesis, de seguir hablando cabe y no cabrían desde luego todos los países respectivamente, o bien todos los herreros de todo respectivo país. En fin, pensó Traveler, sirviéndose otra caña y rebajándola con soda. Es raro que Talita no vuelva. Habría que ir a ver. Le daba lástima salirse del mundo de Ceferino en pleno arreglo, justamente cuando Cefe se ponía a enumerar las 45 corporaciones nacionales que debían componer un país ejemplar. Primero, Corporación Nacional de Ministerio del Interior. Todas las dependencias y empleados en general del Ministerio del Interior. Administración de toda estabilidad de todo establecimiento, etc. Segundo, Corporación Nacional de Ministerio de Hacienda. Todas las dependencias y empleados en general del Ministerio de Hacienda. Administración a modo de patrocinio de todo bien, toda propiedad, dentro del territorio nacional, etc. Y así, corporaciones en número de 45, entre las que se destacaban por derecho propio la 5, la 10, la 11 y la 12. Quinto, Corporación Nacional del Ministerio de la Privanza Civil. Todas las dependencias y empleados en general de cuyo ministerio. Instrucción, ilustración, amor de un prójimo para con otro, control, registro, libros de, salud, educación sexual, etc. Administración, control y registro. Letrado, que ha de suplir a juzgados de instrucción, a juzgados de lo civil, a consejo del niño, a juez de menores, a registros, nacimientos, defunciones, etc. Administración que ha de comprender a todo lo que sea de la privanza civil. Matrimonio, padre, hijo, vecino, domicilio, individuo, individuo de buena o mala conducta, individuo de inmoralidad pública, individuo con malas enfermedades, hogar, familia y persona indeseable, jefe de familia, niño, menor de edad, novio, concubinato, etc. Décimo, Corporación Nacional de Estancias. Todos los establecimientos rurales de la cría mayor de animales y todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Cría mayor o cría de animales corpulentos, bueyes, caballos, avestruces, elefantes, camellos, jirafas, ballenas, etc. Décimo primero, Corporación Nacional de Granjas. Todas las granjas agrícolas o chacras grandes y todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Plantíos de toda clase respectiva de vegetales, menos hortalizas y árboles frutales. Décimo segundo, Corporación Nacional de Casas, Criaderos de Animales.
todos los establecimientos de la cría menor de animales y todos los empleados en general de cuyos establecimientos, cría menor o cría de animales no corpulentos, cerdos, ovejas, chivos, perros, tigres, leones, gatos, liebres, gallinas, patos, abejas, peces, mariposas, ratones, insectos, microbios, etc. Enternecido, Traveler se olvidaba de la hora y de cómo bajaba la botella de caña. Los problemas se le planteaban como caricias. ¿Por qué exceptuar las hortalizas y los árboles frutales? ¿Por qué la palabra abeja tenía algo de diabólico? Y esa visión casi edénica de una chacra donde los chivos se criaban al lado de los tigres, los ratones, las mariposas, los leones y los microbios. Ahogándose de risa, salió al pasillo. El espectáculo casi tangible de una estancia donde los empleados de cuyo establecimiento se debatían tratando de criar una ballena se superponía a la austera visión del pasillo nocturno. Era una alucinación digna del lugar y de la hora. Parecía perfectamente tonto preguntarse qué andaría haciendo Talita en la farmacia o en el patio, cuando la ordenación de las corporaciones se seguía ofreciendo como una lámpara. 25. Corporación Nacional de Hospitales y Casas Afines. Todos los hospitales de toda clase, los talleres de arreglos y composturas, casas de curados de cueros, caballerizas de las de componer caballos, clínicas dentales, peluquerías, casas de podado de vegetales, casas de arreglado de expedientes intrincados, etc., y también todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Ahí está, dijo Traveler, una ruptura que prueba la perfecta salud central de Ceferino. Horacio tiene razón, no hay por qué aceptar las órdenes tal como nos las alcanza Papito. A Cefe le parece que el hecho de componer alguna cosa vincula al dentista con los expedientes intrincados. Los accidentes valen tanto como las esencias, pero es la poesía misma, hermano. Cefe rompe la dura costra mental, como decía no sé quién, y empieza a ver el mundo desde un ángulo diferente. Claro que a eso es lo que le llaman estar piantado. Cuando entró Talita, estaba en la Corporación 28ª. 28ª. Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo andante y sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policías de la investigación, todos los locales de exploradores, recorredores y todos los locales de exploradores científicos y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos. Todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como andante. A Talita y a Traveler les gustaba menos esta parte. Era como si Ceferino se abandonara demasiado pronto a una inquietud persecutoria. Pero quizá los detectives científicos en lo andante no eran menos pesquisas. Lo de andante los investiga de un aire jicotesco que Cefe, a lo mejor dándolo por sentado, no se había molestado en subrayar. 29. Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo perteneciente a la petición y a sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policía de la investigación, y todos los locales de exploradores y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos. Todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como petición, y los locales y empleados de esta clase han de ser aparte de los de otras clases como la ya mencionada andante. 30. Corporación Nacional de los Detectives Científicos en lo perteneciente a la acotación afín y sus casas de ciencias. Todos los locales de detectives y o policías de la investigación y todos los locales de exploradores y todos los empleados en general de cuyos mismos establecimientos. Todos los mencionados empleados han de pertenecer a una clase que se ha de denominar como acotación, y los locales y empleados de esta clase han de ser aparte de los de otras clases, como las ya mencionadas andante y petición. Es como si hablara de órdenes de caballería, dijo Talita convencida, pero lo raro es que en estas tres corporaciones de detectives lo único que se mencionan son los locales. Por un lado eso, y por otro lado, ¿qué quiere decir acotación afín? Debe ser una sola palabra, afín, pero no resuelve nada. ¿Qué importa? ¿Qué importa?, repitió Traveler. Tenés mucha razón.
Lo hermoso es que exista la posibilidad de un mundo donde haya detectives, andantes, de petición y de acotación. Por eso me parece bastante natural que ahora Cefe pase de la caballería a las órdenes religiosas, con un intermedio que viene a ser una concesión al espíritu cientificista. Algún nombre hay que darle, che, de estos tiempos. Te leo. 31. Corporación Nacional de los Doctos en Ciencias de lo Idóneo y sus casas de ciencias. Todas las casas o locales de comunidad de doctos en ciencias de lo idóneo y todos cuyos mismos doctos en ciencias de lo idóneo, médicos, homeópatas, curanderos, todo cirujano, parteras, técnicos, mecánicos, toda clase de técnicos, ingenieros de segundo orden o arquitectos en toda respectiva rama, todo ejecutor de planes ya trazados de antemano, tal como lo sería un ingeniero de segundo orden, clasificadores en general, astrónomos, astrólogos, espiritistas, doctores completos en toda rama de la ley o leyes, todo perito, clasificadores en especies genéricas, contadores, traductores, maestros de escuelas de las primarias, todo compositor, rastreadores hombres de asesinos, vaquianos o guías, injertadores de vegetales, peluqueros, etc. ¿Qué me contás?, dijo Traveler, bebiéndose una caña de un trago. Es absolutamente genial. Sería un gran país para los peluqueros, dijo Talita, tirándose en la cama y cerrando los ojos. Qué salto que dan en el escalafón. Lo que no entiendo es que los rastreadores de asesinos tengan que ser hombres. Nunca se oyó hablar de una rastreadora, dijo Traveler, y a lo mejor a Cefe le parece poco apropiado. Ya te habrás dado cuenta de que en materia sexual es un puritano terrible, se nota todo el tiempo. Hace calor, demasiado calor, dijo Talita. ¿Te fijaste con qué gusto incluye a los clasificadores y hasta repite el nombre? Bueno, a ver el salto místico que ibas a leerme. Carpetea, dijo Traveler. 32. Corporación Nacional de los Monjes de la Oración de Santiguamiento y sus casas de ciencias. Todas las casas de comunidad de monjes y todos los monjes u hombres santiguadores, que han de pertenecer fuera de todo culto extraño, únicamente y solamente al mundo de la palabra y los misterios curativos y de vencimiento de ésta. Monjes que han de combatir siempre a todo mal espiritual, a todo daño ganado o metido dentro de bienes o cuerpos, etc. Monjes penitentes y anacoretas, que han de orar o santiguar ya a personas, ya a objetos, ya a lugares de parajes, ya a sembrados de vegetales, ya a un novio mal afectado por un rival, etc. 33. Corporación Nacional de los Beatos Guardadores de Colecciones y sus casas de colección. Todas las casas de colección e idem, casas, depósitos, almacenes, archivos, museos, cementerios, cárceles, asilos, institutos de ciegos, etc., y también todos los empleados en general de cuyos establecimientos. Colecciones, ejemplo, un archivo guarda expedientes en colección, un cementerio guarda cadáveres en colección, una cárcel guarda presos en colección, etc. Lo del cementerio no se le ocurrió ni a Espronceda, dijo Traveler. ¿No me vas a negar que la analogía entre la chacarita y un archivo... Ceferino adivina las relaciones, y eso en el fondo es la verdadera inteligencia, ¿no te parece? Después de semejantes proemios, su clasificación final no tiene nada de extraño, muy al contrario. Habría que ensayar un mundo así. Talita no dijo nada, pero levantó el labio superior como un festón y proyectó un suspiro que venía de eso que llaman el primer sueño. Traveler se tomó otra caña y entró en las corporaciones finales y definitivas. 40. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en especies coloradas del colorado del rojo y casas de labor activa pro especies coloradas del rojo. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del colorado del rojo, u oficinas grandes de cuyos agentes, y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del rojo, animales de pelaje colorado del rojo, vegetales de flor colorada del rojo y minerales de aspecto colorado del rojo. 41.
Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Negro y Casas de Labor Activa pro Especies Coloradas del Negro. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del negro u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del negro o del negro simplemente, animales de pelaje negro, vegetales de flor negra y minerales de aspecto negro. 42º. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Pardo y Casas de Labor Activa pro especies genéricas del pardo. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del colorado del pardo u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del pardo o del pardo simplemente, animales de pelaje pardo, vegetales de flor parda y minerales de aspecto pardo. 43º. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Coloradas del Amarillo y Casas de Labor Activa pro especies coloradas del amarillo. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del colorado del amarillo u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del amarillo o del amarillo simplemente, animales de pelaje amarillo, vegetales de flor amarilla y minerales de aspecto amarillo. 44. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Genéricas del Blanco y Casas de Labor Activa pro especies genéricas del colorado del blanco. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del colorado del blanco u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del blanco, animales de pelaje blanco, vegetales de flor blanca y minerales de aspecto blanco. 45. Corporación Nacional de Agentes Comisionados en Especies Genéricas del Pampa y Casas de Labor Activa pro especies genéricas del colorado del Pampa. Todas las casas de comunidad de agentes comisionados en especies genéricas del colorado del Pampa u oficinas grandes de cuyos agentes y también todos cuyos mismos agentes, especies genéricas del colorado del Pampa o del Pampa simplemente, animales de pelaje Pampa, vegetales de flor Pampa y minerales de aspecto Pampa. Romper la dura costra mental. ¿Cómo veía Ceferino lo que había escrito? Qué realidad deslumbrante, ¿o no? Le mostraba escenas donde los osos polares se movían en inmensos escenarios de mármol entre jazmines del Cabo, o cuervos anidando en acantilados de carbón con un tulipán negro en el pico. ¿Y por qué colorado del negro, colorado del blanco? ¿No sería coloreado? Pero entonces, ¿por qué colorado del amarillo o del amarillo simplemente? ¿Qué colores eran esos que ninguna marihuana, michauxina o uxleyana traducía? Las notas de Ceferino, útiles para perderse un poco más, si eso era útil, no iban muy lejos. De todos modos, sobre el ya mencionado color pampa, el color pampa es todo aquel color que sea vario, o que esté o sea formado de dos o más pintas. Y una aclaración eminentemente necesaria sobre los ya aludidos o mencionados agentes en especies genéricas, cuyos agentes han de ser gobernadores, que por medio de ellos nunca llegue a extinguirse del mundo ninguna de las especies genéricas, que las especies genéricas, dentro de sus clases, no se crucen, ya una clase con otra, ya un tipo con otro, ya una raza con otra raza, ya un color de especie con otro color de otra especie, etc. Purista, racista Ceferino Piris. Un cosmos de colores puros, mondrianesco a reventar. Peligroso Ceferino Piris, siempre posible candidato a diputado, tal vez a presidente. En guardia, banda oriental. Y otra caña antes de irse a dormir, mientras Cefe, borracho de colores, se concedía un último poema donde como en un inmenso cuadro de Ensor estallaba todo lo estallable en materia de máscaras y antimáscaras. Bruscamente irrumpía el militarismo en su sistema y había que ver el tratamiento entre macarrónico y trismejístico que le reservaba el filósofo uruguayo. O sea, en cuanto a la anunciada obra La luz de la paz del mundo, se trata de que en ella se explica algo detallado sobre el militarismo, pero ahora, en breve explicación, diremos la o las siguientes versiones sobre militarismo. La Guardia.
tipo metropolitana. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Aries, los sindicatos del antigobierno fundamental. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Tauro, la dirección y auspicios de festejos y reuniones sociales, bailes, reuniones, de veladas, conciertos de noviazgos, hacer parejas de novios, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Géminis, la aviación, militar. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer, la pluma, pro gobierno fundamental. Periodismo militar y de las magias políticas en pro de todo gobierno fundamental y nacional. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Leo, la artillería, armas pesadas en general y bombas para los militares nacidos en el signo zodiacal Virgo, auspicios y representaciones prácticas de fiestas públicas y o patrias, usos de disfraces adecuados por parte de militares, en los momentos de encarnar ya un desfile militar, ya un desfile de carnaval, ya una comparsa carnavalesca, ya una fiesta de las vendimia, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Escorpión, la caballería, caballerías comunes y caballerías motorizadas, con las respectivas participaciones, ya de fusileros, ya de lanceros, ya de macheteros, caso común, guardia republicana, ya de espadachineros, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Capricornio y la servidumbre militar práctica, chasquis, propios, bomberos, misioneros prácticos, sirvientes de lo práctico, etc. Para los militares nacidos bajo el signo zodiacal Acuario. Sacudiendo a Talita, que se despertó indignada, Traveler le leyó la parte del militarismo, y los dos tuvieron que meter la cabeza debajo de la almohada para no despertar a toda la clínica. Pero antes se pusieron de acuerdo en que la mayoría de los militares argentinos eran nacidos bajo el signo zodiacal Tauro. Tan borracho estaba Traveler, nacido bajo el signo zodiacal Escorpión, que se declaró dispuesto a apelar de inmediato a su condición de subteniente de la reserva, a fin de que le permitieran hacer uso de disfraces adecuados por parte de militares. Organizaremos enormes fiestas de las de vendimia, decía Traveler, sacando la cabeza de debajo de la almohada y volviéndola a meter apenas terminaba la frase. Vos vendrás con todas tus congéneres de la raza pampa, porque no hay la menor duda de que sos una pampa, o sea que estás formada por dos o más pintas. Yo soy blanca, dijo Talita, y es una lástima que vos no hayas nacido bajo el signo zodiacal Capricornio, porque me encantaría que fueses un espadachinero, o por lo menos un chasquí o un propio. Los chasquís son Acuario, che, Horacio es Cáncer, ¿no? Si no lo es, lo merece, dijo Talita cerrando los ojos. Le toca modestamente la aviación. No hay más que imaginárselo piloteando un bang de esos, y ya te lo está escrachando en la confitería del Águila a la hora del té con masitas. Sería fatal. Talita apagó la luz y se apretó un poco contra Traveler, que sudaba y se retorcía envuelto por diversos signos del zodiaco, corporaciones nacionales y agentes comisionados y minerales de aspecto amarillo. Horacio vio a la maga esta noche, dijo Talita como dormida. La vio en el patio, hace 2 horas, cuando vos estabas de guardia. Ah, dijo Traveler, tendiéndose de espaldas y buscando los cigarrillos sistema Braille. Habría que meterlo entre los beatos, guardadores de colecciones. La maga era yo, dijo Talita, apretándose más contra Traveler. No sé si te das cuenta. Más bien sí. Alguna vez tenía que ocurrir. Lo que me asombra es que se haya quedado tan sorprendido por la confusión. Oh, vos sabés, Horacio arma los líos y después los mira con el mismo aire de los cachorros cuando han hecho caca y se quedan contemplándola estupefactos. Yo creo que empezó el mismo día en que lo fuimos a buscar al puerto, dijo Talita. No se puede explicar, porque ni siquiera me miró, y entre los dos me echaron como a un perro, con el gato abajo del brazo. Cría de animales, no corpulentos, dijo Traveler. Me confundió con la maga, insistió Talita. Todo lo demás tenía que seguir como si lo enumerara Ceferino, una cosa detrás de la otra. La maga, dijo Traveler, chupando el cigarrillo hasta que se le iluminó la cara en la oscuridad. También es uruguaya. Ya ves que hay un cierto orden. Déjame hablar, Manu. Mejor no, ¿para qué? Primero vino el viejo con la paloma, y entonces bajamos al sótano. Horacio hablaba todo el tiempo del descenso, de esos huecos que lo preocupan.
Estaba desesperado, Manu. Daba miedo ver lo tranquilo que parecía, y entre tanto bajamos en el montacargas y él fue a cerrar una de las heladeras. Era tan horrible. De manera que bajaste, dijo Traveler. Está bueno. Era diferente, dijo Talita. No era como bajar. Hablábamos, pero yo sentía como si Horacio estuviera desde otra parte, hablándole a otra, a una mujer ahogada, por ejemplo. Ahora se me ocurre eso, pero él todavía no había dicho que la maga se había ahogado en el río. No se ahogó en lo más mínimo, dijo Traveler. Me consta, aunque admito que no tengo la menor idea. Basta con conocerlo a Horacio. Cree que está muerta, Manu, y al mismo tiempo la siente cerca, y esta noche fui yo. Me dijo que también la había visto en el barco y debajo del puente de la avenida San Martín. No lo dice como si hablara de una alucinación, y tampoco pretende que le creas. Lo dice nomás, y es verdad, es algo que está ahí. Cuando cerró la heladera y yo tuve miedo y dije no sé qué, me empezó a mirar y era la otra que miraba. Yo no soy el zombi de nadie, Manu, no quiero ser el zombi de nadie. Traveler le pasó la mano por el pelo, pero Talita lo rechazó con impaciencia. Se había sentado en la cama y él la sentía temblar, con ese calor temblando. Le dijo que Horacio la había besado y trató de explicar el beso, y como no encontraba las palabras, iba tocando a Traveler en la oscuridad. Sus manos caían como trapos sobre su cara, sobre sus brazos, le resbalaban por el pecho, se apoyaban en sus rodillas, y de todo eso nacía como una explicación que Traveler era incapaz de rechazar. Un contagio que venía desde más allá, desde alguna parte en lo hondo o en lo alto, o en cualquier parte que no fuera esa noche y esa pieza. Un contagio que a través de Talita la poseía una vez. Un balbuceo como un anuncio intraducible, la sospecha de que estaba delante de algo que podía ser un anuncio, pero la voz que lo traía estaba quebrada, y cuando decía el anuncio lo decía en un idioma ininteligible, y sin embargo, eso era lo único necesario, ahí el alcance de la mano, reclamando el reconocimiento y la aceptación, debatiéndose contra una pared esponjosa, de humo y de corcho, inasible, y ofreciéndose desnudo entre los brazos, pero como de agua yéndose entre lágrimas. La dura costra mental, alcanzó a pensar Traveler. Oía confusamente que el miedo, que Horacio, que el Montecargas, que la paloma, un sistema comunicable volvía a entrar poco a poco en el oído, de manera que el pobre infeliz tenía miedo de que él lo matara. Era para reírse. ¿Te lo dijo así, che? Cuesta creerlo, vos sabés el orgullo que tiene. Es otra cosa, dijo Talita, quitándole el cigarrillo y chupando con una especie de avidez de cine mudo. Yo creo que el miedo que siente es como un último refugio, el barrote donde tiene las manos prendidas antes de tirarse. Está tan contento de tener miedo esta noche. Yo sé que está contento en el fondo. Eso, dijo Traveler, respirando como un verdadero yogi. No lo entendería la cuca, podés estar segura. Y yo debo estar de lo más inteligente esta noche, porque lo del miedo alegre es medio duro de tragar, vieja. Talita se corrió un poco en la cama y se apoyó contra Traveler. Sabía que estaba otra vez de su lado, que no se había ahogado, que él la estaba sosteniendo a flor de agua y que en el fondo era una lástima, una maravillosa lástima. Los dos lo sintieron en el mismo instante y resbalaron el uno hacia otro, como para caer en ellos mismos, en la tierra común donde las palabras y las caricias y las bocas los envolvían como la circunferencia del círculo. Esas metáforas tranquilizadoras, esa vieja tristeza satisfecha de volver a ser el de siempre, de continuar, de mantenerse a flote contra viento y marea, contra el llamado y la caída. Finalizamos el capítulo número 133. Es hora de adelantarnos en Rayuela al capítulo número 140.